Buenas tardes. Llegamos a la última sesión. ¿Cómo pasa rápido, no? Este es el primer año de esta sesión, que son los tipos metodológicos de estudio, en la metodología LILACS y también en los filtros de búsqueda de la BBS, ¿no? Entonces, hemos estudiado 9 tipos de estudio. Ay, déjame parar aquí la transcripción. Hemos estudiado 9 tipos de estudio, la forma como hacemos el análisis, ¿no? Análisis documentario, la indización y después cómo fue creada la estrategia de búsqueda de estos tipos, cómo fue, que descriptores utilizaron, cuáles palabras fueron utilizadas también. Entonces, creo que este año fue bastante interesante, un contenido un poco más avanzado del que nosotros estamos acostumbrados a dar en las sesiones, que son más introductorias, pero creo que fue bastante importante este tema porque nosotros tuvimos la oportunidad entonces también de aclarar a la propia red cómo es que nosotros hacemos la creación de estos filtros de búsqueda, ¿no? Y también a los editores, porque nosotros vemos aquí en esta sesión expertos, especialistas en el área de salud también. Entonces, también queda un poco más claro cómo es el proceso de análisis documentaria para la descripción e indización, ¿verdad? Bien, solo voy a compartir mi página rápidamente aquí para mostrar dónde está la documentación. Entonces, como siempre, a los que después quieren acceder a la documentación, pueden entrar aquí en el sitio de LILACS, en el menú sobre sesiones virtuales y elegir la sesión de tipos metodológicos de estudio en la metodología LILACS y los filtros de búsqueda. De acceso. No, de búsqueda. De búsqueda en la BBS. Y ahí toda la documentación de todos los tipos de estudios que hemos analizado y aclarado la forma de tratamiento que tenemos aquí en Vireme. Entonces, empezamos con guías de práctica clínica, estudios de evaluación de tecnologías sanitarias, estudios de evaluación económica, revisiones sistemáticas y meta-análisis, estudios cualitativos, estudios de casos y controles, síntesis de evidencias. Este no es un tipo de estudio, ¿verdad? Entonces, hay aquí una gran Es um variedad de desafio. tipos. Sí, hay una gran variedad, ¿no? De tipos de estudio aquí, incluidos en la síntesis, ¿no? Los estudios observacionales y aquí en la última sesión vamos a hablar sobre los ensayos clínicos controlados. Déjame compartir aquí mi pantalla también, mi presentación. Creo que ya está bien, ¿verdad? Bien, entonces esta es una sesión que es compartida con Rosemary Rocha, que es supervisora aquí también en Vireme y que también es coordinadora de la red de referencistas. Tuvimos aquí este calendario con toda la agenda cumplida. Y ahora hablando sobre el tipo específico, ¿no? Que son los ensayos clínicos. Como de las otras veces, yo he incluido en la pantalla, en las diapositivas, las definiciones siempre según el descriptor en ciencias de la salud, del vocabulario de descriptores en ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque todo el proceso de indización, de representación del tema del documento es hecho utilizando el vocabulario controlado DEX, ¿verdad? Y todo lo que nosotros hacemos siempre considera la nota de alcance que se ve aquí en los descriptores, ¿está bien? Entonces, aquí yo he incluido la definición más larga, que es de ensayo clínico. ¿Qué es entonces un ensayo clínico? Es un trabajo que informa sobre los resultados de un estudio clínico en el que se asigna a los participantes a recibir uno o más intervenciones para que los investigadores puedan
evaluar las intervenciones en los resultados biomédicos o relacionados con la salud. Porque aquí en amarillo las intervenciones, uno o más intervenciones. Hemos estudiado los estudios observacionales, donde el investigador no hace las intervenciones. Entonces, por esto aquí, si hay intervenciones, entonces estamos hablando de estudios clínicos, ensayo clínico en este caso específico, ¿está bien? Toda la metodología, todos los pasos dados en este tipo de investigación son asignaciones, como está aquí en la definición, que son determinadas por un protocolo de estudio. Entonces, también yo estoy hablando de este protocolo de estudio porque a veces encontramos publicaciones que son del protocolo de la investigación también, y hay descriptor, hay un tipo de publicación específico para protocolos de estudios. Bien, ¿qué más? Los participantes pueden recibir intervenciones de qué tipos? Diagnóstica, terapêuticas ou outros tipos também de intervenções, tá bem? Como é na definição general aqui, só se destacou os tipos diagnóstico e terapêutico. Bien, para ensaios clínicos em animais veterinários, ver prueba clínica veterinária, e há também disponível en el DEX ensaios clínicos veterinários, também controlados. Pero vou mostrar um pouco mais adelante. Outro ponto importante que nós utilizamos dentro del vocabulário DEX, dentro del descriptor que está en el vocabulario DEX es la nota de indización. Y aquí por lo menos he destacado que este tipo de estudio es un tipo de publicación. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros estamos haciendo la indización, hay campos distintos que nosotros debemos utilizar. Nosotros siempre clasificamos los descriptores utilizados en descriptores primarios, que son el punto focal, los descriptores secundarios, que son todos los temas discutidos que complementan el punto focal, y que generalmente incluimos características características de la investigación, por ejemplo, si es un estudio prospectivo, que es los casos aquí de ensayos clínicos, y el otro tipo de campo que hay son de tipos de publicación. Entonces, ensayo clínico es un tipo de publicación. Y hay también otro tipo que son los precodificados, donde nosotros hacemos la descripción de los sujetos que fueran involucrados en la investigación. ¿Ok? Para que ustedes conozcan, opa, he pasado una... estoy mostrando aquí la jerarquía del DEX, donde se ubica el ensayo clínico. Y ustedes ven ahí una gran variedad de ensayos clínicos que representan las fases de la investigación que fue hecha. Entonces, hay ensayo clínico adaptativo, ensayo clínico fase 1, 2, 3, 4. Y llegamos a los ensayos clínicos que ustedes ven aquí, que hay aquí un sinal de más que indica que hay aquí también otros términos que van a ser más específicos que son incluidos. Y ven aquí también que hay protocolo de ensayo clínico y ensayo clínico veterinario, que también ven aquí que hay un sinal de más donde hay los tipos más específicos. ¿Ok? Yo voy a pasar muy rápidamente aquí las definiciones para que solo dar conocimiento a ustedes. Entonces, un ensayo clínico adaptativo es el que se incluye una oportunidad planificada prospectivamente para modificar los diseños de los ensayos clínicos y las hipótesis basadas en el análisis de datos de los sujetos del estudio. Entonces, durante ya la ejecución, no es cosecha, la coleta de datos, ¿no? Hay también la posibilidad de hacer adaptaciones en el proceso, pero esto ya está planificado desde el principio, como ustedes vieron en el protocolo de ensayo clínico. He incluido también algo que no hice en las presentaciones pasadas, la fecha de establecimiento del descriptor. ¿Por qué? Este es un descriptor que es relativamente nuevo. Fue incluido dentro del DEX en 2018. Entonces, para que
podamos ver que los métodos también evolucionaron conforme el tiempo, ¿no? Entonces, no había este tipo de ensayo clínico y nosotros, yo he hecho también una búsqueda en Lilacs y en Meda y vi que también no hay tantos estudios que tienen este formato ya descrito, ¿está bien? He incluído aqui um exemplo de NLM, porque eu pensei que seria interessante para depois um estudo um pouco mais profundizado. Bien, ¿qué más? Hay los ensayos clínicos de fase 1, que son estudios clínicos preestablecidos, generalmente controlados, sobre la seguridad y la eficacia de fármacos de uso diagnóstico, terapêutico ou preventivo, aparatos ou técnicas. Aqui foi já mais específico que de ensaio clínico general, verdade? Que se basa, aqui é importante, um pequeno número de pessoas sanas e é levado a cabo durante um período aproximado de um ano, seja aí é o local, não? E também os mesmos tipos de nota de indicação, então, utilizem como tipo de publicação, eu estou utilizando o ratão na outra página, então, agora sim. É um tipo de publicação para informe original de resultados ou condutas de ensaio clínico fase 1 específico, um descriptor diferente de ensaios clínicos fase 1 como assunto. Então, que é como se realiza um ensaio clínico de fase 1? Quais são as características de um ensaio clínico de fase 1? Então, este é como assunto, verdade? Pero, quando estamos já analisando, neste caso, na seguridade e a eficácia de um diagnóstico, de um fármaco como diagnóstico, para um número reduzido de pessoas sanas, então, é um ensaio clínico de fase 1. Bien, siguiendo. Fase 2, entonces lo que distingue aquí, entonces es seguridad y eficacia también, es también diagnóstico, pero ¿qué cambia? Cambia que hay aquí un aumento en la cantidad, después yo voy a destacar en amarillo también, no aumento en la cantidad de los voluntarios, ¿sí? Incluyendo un número limitado de pacientes. E aqui, o período também cambia, que é de 2 anos, ok? Que mais? Fase 3. Em la fase 3, que cambia? Cambia, sim. Também aqui, em la primeira parte, é o mesmo, realizado em la fase 2. Um grupo suficientemente grande de pacientes é estudado e supervisado de cerca por médicos para observar se se dá, creio, resposta adversa à la exposição prolongada durante um período aproximado de 3 anos. Então, aqui, a fase 1, 1 ano, fase 2, 2 anos, aqui em la fase 3, 3 anos. Ustedes pueden ahora estar pensando, pero Sueli, para la COVID no tuvimos todos estos tiempos. Sí, verdad. Para la COVID hubo por la emergencia, ¿no? Se saltó muchos de estos procesos o se hicieron en periodos más cortos. Esto es lo que está en el DEX y es lo que era como una práctica anterior a los tiempos que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Ok, entonces para que quede bem claro que quando nosotros estamos, quando traigo aqui estas definições, eu estou falando de uma ciência, um método consolidado durante anos e que nestes 2 últimos anos tivemos aí a emergência que hubo a necessidade de dar uma resposta mais rápida. Ok? Bien, fase 4. ¿Qué cambia aquí? Después que ya hicieron las fases 1, 2, 3, entonces es ya que son aplicadas en la población en general. Yo voy a traer un poco más adelante algunos gráficos infográficos, ¿no? Para destacar esto un poco más. Bien, aquí entonces llegamos a ensayo clínico controlado, que incluye uno o más tratamientos de prueba, al menos un tratamiento control, medidas de resultados especificadas para evaluar la intervención
y un método libre de sesgos para determinar los pacientes para los tratamientos de prueba. Entonces, grupo control. A veces es un grupo sano, a veces es solo dado este grupo control, ¿saben? El grupo control puede ser de sujetos sanos, pero también puede ser del tratamiento que era dado antes. Entonces, en el grupo de intervención se da la nueva intervención, una forma distinta, una nueva droga, y en el grupo control se da el tratamiento que era consolidado y conocido, ¿está bien? ¿Qué más? El tratamiento puede ser con fármacos, dispositivos o procedimentos con eficacia diagnóstica, terapêutica ou preventiva. Las medidas de controle incluem placebos, medicamentos activos, ausência de tratamento, formas de dosificação e regímenes, comparações históricas, etc. Quando se utiliza a distribuição aleatória com técnicas matemáticas, como a tabla de números aleatórios para determinar os pacientes para os tratamentos de prueba de controle, o ensaio clínico aí já cambia para ensaio clínico controlado aleatório, que é o próximo tipo. Pero antes de pasar al próximo, solo me gustaría mostrar que dentro de ensayos clínicos controlados, entonces tenemos como términos más específicos el ensayo clínico controlado aleatorio, los estudios de equivalencia y los estudios pragmáticos. Bien, entonces aquí como ya he hablado, yo voy a saltar porque lo que hay de distinto es que hay una selección randomizada, aleatorizada, ¿no? De los sujetos. Bien, para casos veterinários, claramente, entonces, ensayo clínico veterinário en el que cada animal participante se le asigna la recepción de uno o más intervenciones. Entonces, lo que cambia aquí es que son sujetos animales. Entonces, aquí, si es veterinario, entonces estamos tratando la enfermedad de los animales, ¿está bien? No confundir con estudios experimentales, que ahí son modelos animales. Los animales son sujetos de prueba, ¿ok? Pero cuando estamos hablando de ensaios clínicos veterinários, estamos falando de tratamento, diagnóstico de enfermedades en los animales. Y aquí también, como hay para humanos, hay también el ensayo clínico controlado aleatorio veterinario. Y aquí también la definición. Lo que cambia es la forma de selección de los sujetos. También aquí, otro término que es importante destacar son los protocolos de ensaios clínicos. Já há artículos, já há revistas que publicam protocolos de ensaios clínicos, pero no solo esto, también se registra estos protocolos, ¿verdad? En la sesión de buenas prácticas, en los procesos editoriales de revistas científicas, LILACs, hay un flujo bastante interesante donde se muestra cada uno de los pasos que hay dentro de una investigación científica hasta que llegue a la publicación del artículo. Y hay uno de los pasos, es este protocolo de ensayo clínico. Estudios de equivalência, que vimos que é um tipo também mais específico. Então, um ensaio que apunta a mostrar que um novo tratamento não é melhor nem pior que o anterior estándar. É um tipo de publicação para que vean, é um descriptor novo que foi estabelecido em 2018. E ensaio clínico pragmático é um ensaio clínico aleatório que compara as intervenções no âmbito clínico e que observa uma série de resultados e impactos de efetividade, ok? Este é um descriptor um pouco mais antigo, pero ambos não são tão utilizados, não vejo muito em Lilacs e creio que também há poucos em Medline. Não hice a búsqueda, pero em Lilacs eu sei que há poucos. Sí há. Y para que ustedes vean aquí, esta es una clasificación que fue presentada cuando hemos hablado sobre los estudios observacionales. Y aquí, para que quede bien claro,
este flujo, entonces, si estamos hablando de estudios clínicos, ensayos clínicos, hay todas las fases aquí, y hay aquí los ensayos clínicos controlados y controlados aleatorios. Aqui, quando estamos falando de ensaios clínicos controlados, estamos falando de estudos sem randomização ou estudos quase experimentais. Ok? E aqui, isto está em português porque não é encontrado uma imagem que pudiera transmitir a mesma ideia aqui, então, por isso eu he incluído este infográfico. Bem, ¿por qué yo he incluido este infográfico? Justamente para que todos estos tipos de estudio que nosotros hemos visto, para que podamos ver de manera más clara todas las fases que tenemos aquí. Los números, puede ser que no voluntarios, aquí se ven, ¿no? Los sujetos que están seleccionados, puede ser que no coincidam com o que está escrito em DEX, ok? Pero solo he incluído esta imagem aqui porque penso que muitas vezes as imagens nos ajudam bastante, não, a compreender que isto aqui são como as etapas, estes tipos de estudo, não, são as etapas que passa um estudo hasta que chegue a teses, a artículos de revistas. No voy a quedar tanto tiempo aquí, solo para que ustedes puedan también aquí ver una versión en español. Y aquí yo he copiado de este sitio. Aquí también el otro tengo la fuente, voy a incluir aquí. Representa lo mismo, pero aquí vemos que fue para na vacuna. Entonces también hay la fase preclínica, que es esta aquí, fase preclínica. Hay el ensayo clínico donde se ve la seguridad, hay aquí la búsqueda de dosis, ensayo clínico en fase 3, eficacia y seguridad, y aquí efectos a largo plazo. Bien. Yo incluí varios porque no había ninguno que tuviera toda la información que me gustaría traer. Aquí está un poco más parecido con lo que vemos en el DEX, porque aquí la duración está como varios meses, aquí 2 años, aquí 1 a 4 años, aquí indefinido. Entonces, hay así algunas diferencias, en este caso aquí a propósito de las vacunas para COVID, pero la idea general aquí de estas imágenes, también hay otra, solo para que ustedes vean que todas estas etapas y tipos de estudio forman parte de un flujo que demuestra toda la investigación hecha antes del empleo de un fármaco que sea una vacuna, ¿no? En la población, ¿ok? Bien, y como en las otras veces, he presentado la pirámide de la evidencia y los estudios de ensaios clínicos ensaios clínicos controlados, aleatorizados, estão no topo, se é que podemos dizer que este é um topo, não? Já que la revisión sistemática y meta-análisis es lo que hace aquí un vistazo evaluativo, ¿no? De todos los estudios que encuentran. Y aquí los ensayos clínicos controlados aleatorizados son los de mayor grado de evidencia. Y como de las otras veces, también he incluido aquí la guía que orienta a los autores, investigadores, la forma de presentación del resultado de un ensayo clínico aleatorizado. ¿Ok? Esta es una versión traducida al español. Después también voy a incluir la referencia al final. Entonces, como en las otras guías, se o autor e o investigador utiliza, adopta a guia, que é importante deixar claro que se deve incluir o tipo de estudo no título. Em todas as outras guias, nós vimos isto também, verdade? Por quê? Porque facilita ao usuário, ao leitor,
já identificar o tipo de estudo. Então, dentro da guia Consorte também vemos isto. E também nos diz que dentro do resumen, na área de materiais e métodos principalmente, há que incluir que é o tipo de estudo também. En el objetivo, provavelmente não vão a incluir, porque aqui é que se busca identificar ou qual é a que tipo de tratamento ou mesmo diagnóstico, não, que está em foco. E em método se escreve aqui, descrição do desenho do ensaio, razão de asignação, e aqui vários outros detalhes, tá bem? Que mais? Aqui está toda as outras orientações. Que mais? E também é incluído aqui o flujo que se utiliza para apresentação. Então, vemos aqui reclutamento, as fases, não? Reclutamento, asignação, seguimento, análise, e aqui todos os passos que são dados. E vemos aqui que são evaluados para quais vão ser os sujeitos que vão formar parte do muestreo, quais são as razões, ¿no?, para a exclusão de estos sujetos e a forma de aleatorização que foi adotada. Ok? E aí, asignados a la intervenção, ok? Bien, entonces, ahora analizando algunos documentos de ejemplo para ustedes para mostrar un poco las características que tienen estos documentos. Entonces, tenemos aquí en este documento, estamos hablando aquí de ensayo clínico fase 1. Hay entonces análisis de sujetos saludables. Tengo que corregir aquí un error de digitación. Tamaño del muestreo, entonces solo 31 sujetos saludables. El tipo de fases está en diseño del estudio, entonces está en la fase 1 y no quedó clara aqui a forma de randomização. Habló que é randomizado, pero en el decorrer del documento não quedou tão claro. Então, depois, se vocês querem revisar o documento, está aqui a referência. O tipo de estudio, ensaio clínico fase 2. Então, que vemos aqui? Ai, perdão, este está mal aqui. Está aqui no título, que é fase 2. ¿Qué más? El tamaño del muestreo también se ve que el N es 55, entonces 55 forman parte de este estudio, ¿ok? Y aquí también la referencia para consulta. Aquí está, fase 2. Y que es dentro del título, ensayo clínico aleatório. Entonces, randomizado, aleatório, multicêntrico. Creio que Rose também vai comentar sobre os estudos multicêntricos. O tipo de seleção de los pacientes é double blind, não? E utilizando placebos. E aqui fase 2, ok? Que mais? Fase 3. Então, que temos? Ai, de novo, perdão. No vi que estaba este tipo aquí, este bullet. Bien, tamaño del muestreo. Entonces, ven aquí, 1222 participantes. Entonces, aquí el tamaño de la muestra es bastante más grande que las anteriores. Se ve aquí que el diseño, está bien interesante aquí esta forma de presentación, ¿no? El diseño es fase 3. É um ensaio clínico randomizado, que já se vê aqui dentro do título, e também se vê aqui no desenho, que é randomizado, duplo ciego, e também com placebos. Que mais? ¡Y qué bueno! Ven aquí, otra característica importantísima de los ensayos clínicos es que hay registro de este ensayo clínico en bases de datos específicas como Clinical Trial
clinicaltrials.gov. Después voy a incluir también la iniciativa de la OMS, que se incluye varios otros bases de datos de registros de ensayos clínicos. Se me olvidó de incluir aquí. Aqui também habla sobre que é um grupo placebo e de intervenção. Agora, ensaio clínico de fase 4. Este se me he borrado aqui el que são sujeitos saudáveis. Bem, então aqui temos 608 pacientes que foram elegidos. ¿Qué más? Aquí también, ven el área donde estamos analizando es de métodos y diseño, ¿sí? Fase 4, dentro del título está escrito que es prospectivo, randomizado, controlado, doble ciego, doble ciego, multicéntrico y es un ensayo clínico de carácter internacional. Qué interesante, ¿no? Y también vemos aquí que este estudio es está registrado, registro de ensayo clínico. Ensayo clínico controlado, casi experimental. Características. Entonces, no randomizado, casi experimental. Déjame ver aquí, ¿dónde está? No encontré el párrafo que dice. Aquí está. Está aqui abaixo. Métodos. Um total de 142 adultos em um estudio controlado, no randomizado. Então, estes é ensaio clínico solo controlado, no randomizado. ¿Ok? E, então, para o análise do documento, o que devemos fazer? Sempre buscar se está identificado qual é o tipo de estudio, donde probablemente en el título, tal vez en el objetivo, pero principalmente aquí como segundo punto, materiales y métodos. Generalmente los autores, aquí es el área, ¿verdad? Donde se indica cuál es el tipo de diseño de estudio y se habla donde encontramos si es un ensayo clínico o no, si es un estudio prospectivo. Muchas veces aquí también hablan si utilizaron o no la guía de consorte. ¿Está bien? Creo que es esto. Y si hay algunos otros tipos de análisis estadístico también, como odds ratio, factores de riesgo y otros. Riesgo relativo, ¿ok? Y entonces, cuando vamos a hacer la indización, es que aquí nosotros vamos solo mostrar la indización, pero siempre que vamos a indizar para descriptores primarios, buscar el foco del documento, ¿verdad? Entonces, la enfermedad o evento de interés para descriptores secundarios. Y es importante decir si es un estudio prospectivo, retrospectivo no es el caso. Que mais? Se há fatores e métodos epidemiológicos, algum tipo de discussão que complementou o documento. Precodificados, então, sempre há a descrição de los sujetos de la investigação, se são humanos, masculino, femenino, los rangos de edad de estos sujetos, sempre é algo importante incluir. E aqui, o tipo de publicação que vai ser estudos de ensaios clínicos, ensaios clínicos controlados, ensaio clínico controlado. Sempre os tipos de publicação estão em singular. É isso que me gostaria de destacar. Quando estamos buscando dentro do DEX, em plural, são os estudos como assunto. Em singular, são os tipos de estudo que são utilizados como tipo de publicação. Como hago a distinção, Sueli? Vocês se acuerdan que eu he mostrado a hierarquia?
Cuando ustedes vieron la jerarquía, estaba características de las publicaciones. Cuando está en esta categoría de características de las publicaciones, son tipos de publicación. Bien, y aquí el árbol de decisión. Entonces, es un estudio de intervención en humanos. Si no es en humanos, entonces considere ensayo clínico veterinario. Bien, ahora si es humano, ¿es un estudio prospectivo? Si no es, si es un estudio retrospectivo, entonces no es ensayo clínico. Existe, pero si es prospectivo, ¿existe alguna mención clara a un grupo de intervención y grupo control? Si no, considere solo ensayo clínico general. Pero si hay un grupo control, entonces existe randomización en el grupo control e intervención. Si no, considere indizar como ensayo clínico controlado. Y si hay randomización, entonces considere utilizar el ensayo clínico controlado aleatório. E aqui algumas informações que, se dentro do documento, também se destaca, como vimos nos exemplos. A fase em que está o estudo também podemos incluir em la indização, además de ensaio clínico, se é um ensaio clínico de fase 1, 2, 3 ou 4. E aqui um exemplo de indização. Então, deste documento é um ensaio clínico controlado aleatório. Você vê que aqui no título só está escrito que é ensaio clínico controlado, pero analisando o documento, vocês vão ver que é aleatório. Que mais? Los precodificados que describen estos sujetos, entonces, son humanos, masculino, femenino, y los sujetos son de edad, adultos, personas de mediana edad y ancianos. Descriptores primarios, entonces tenemos prevención de enfermedades cardiovasculares. Entonces, por esto está aquí los calificadores el calificador de prevención. Pérdida de peso, fisiologia e terapia nutricional métodos. E aqui os descriptores secundários. E aqui vemos também que há alguns descriptores que describen un poco el método, ¿no? Modelo transteórico, nunca he utilizado, primera vez que veo. Factores de riesgo, método simple ciego, autorrelato, antropometría. ¿Está bien? Los otros son todos de temas que son complementares al tema principal, que es las enfermedades cardiovasculares. ¿Está bien? Bien, hay aquí referencias. Yo voy a complementar las referencias con las fuentes aquí de las imágenes y otras informaciones. Y ahora ya paso la palabra a Rosimeire. Gracias. Gracias, Sueli. Yo ya miré que es tan importante compartir estas informaciones que yo tengo que hacer un arreglo en la estrategia de búsqueda. Yo voy a confirmar con usted. Sí, está bien. Pero vamos aquí, este es muy, muy importante porque se impacta mucho. Es justo esto que necesitamos para trabalhar com assertividade, com a melhora de la recuperação, de la indicação de los tipos de estudos. Então, já está mirando mi pantalla? Sí. Sí, ok. Entonces, muy buenas tardes o buenos días a quien se conectó. Muchas gracias por caminarem con nosotros en este camino que yo pienso que solamente agrega, né, para todos nosotros. Eu vou começar agora, eu sou Rosemary, sou bibliotecóloga, eu vou começar agora a falar acerca del filtro de ensaios clínicos. E aqui
eu tenho a especificidade, que são ensaios clínicos controlados, porque não trabalhamos especificamente nestes filtros. eh, Se pode incluir as fases, pero no filtro não queda claro que as fases são recuperadas em la búsqueda. Por cuenta de las características, entonces, y también por la pirámide de evidencias, se opta en el filtro trabajar con los ensayos clínicos controlados y controlados aleatorios. Entonces, vamos a mirar que trabajamos con muchos términos, también términos libres, que sí, se puede recuperar los ensayos clínicos de fases, pero nuestro foco es trabajar con los términos que pueden estar juntos, por ejemplo, que son los controlados y los controlados aleatorios. Entonces, aquí está un diseño del proceso. Para la estrategia, para el filtro de búsqueda, principalmente el filtro que está en la Biblioteca Virtual en Salud, nuestro interés no es solamente utilizar un filtro para la recuperación del tipo de estudio. Además, nosotros tenemos un objetivo para la recuperación del filtro. Los ensayos clínicos son uno de los filtros que son más utilizados para dos tipos de información. Um é para apoio à la prática, apoiar as decisões. Uma vez que os estudos, os ensaios clínicos são estudos que prueban intervenções em saúde, então, para apoiar uma decisão de utilizar ou não uma determinada intervenção. Isto tem mais que ver com a decisão, muito mais com a decisão clínica, pero também pode apoiar uma política de saúde. E também outra aplicação prática de los ensaios clínicos é compor, ser parte de la elaboração de estudos, que são os estudos secundários, as revisões sistemáticas, outros tipos de revisões de escopo, revisões integrativas, os estudos de avaliação de, ah, de tecnologia, por exemplo, as sínteses de evidências. Então, estes estudos são utilizados em la. Não se habla muito mais de la jerarquia de evidência, pero há sim uma consideração por tipo de estudo, em que estes tipos de estudos são muito utilizados para componer, para ser parte desses estudos secundários que são mais utilizados em la toma de decisões muito em la política, las políticas públicas, la creação de políticas públicas, la adoção de determinada prática que va a impactar en la población. Entonces, esto es una aplicación muy, muy práctica del uso, de la búsqueda de filtros de ensayos clínicos em la interfaz de búsqueda. Outra aplicação é para investigação. Então, para apoiar o desenvolvimento de los tipos de estudos como ensaios clínicos e a metodologia para futuros, desenvolver futuros tipos de estudos com estas características. Então, por estas aplicações, em la estratégia de búsqueda, aqui eu empiezo com a estratégia, os términos MESH, os descriptores de assunto e os tipos de publicação que se utiliza em quase todos os filtros de referência que temos, podemos mirar as referências ao final da apresentação. Em quase todos os tipos de estudos que utilizamos para referenciar, además de la nota técnica de indicação também de LILAC, estes tipos são atribuídos, caracterizam os ensaios clínicos, que são como tipo de publicação ou como assunto. Assunto pode também incluir a metodologia, que vai atender a necessidade de buscar como se hace, como se trabalha este tipo de estudo. Então, isto também faz parte do filtro. Se vocês mirarem lá a nota técnica, quase todos os descriptores, eu creio que
Eu creio que quase todos os descriptores estão aqui, como em la nota técnica. Los indicados que tratam de assuntos que têm que ver com o método de elaboração de um ensaio clínico. E os tipos de publicações também estão aqui, quase todos. Não contemplamos aqui as fases, como eu dije anteriormente, para que pode estar contida nesse resultado, e certamente vão estar, pero contemplamos mais os tópicos mais específicos para ensaios clínicos controlados e também o método, que pode conter a randomização, porque vocês podem mirar aqui em los descriptores, temos o tópico random allocation, e também double blind, single blind, que são os tipos, os placebos, que comumente são utilizados os términos em los métodos de los ensaios clínicos para desenvolvimento e também para aqui os tipos de publicação. E aqui eu tenho um resultado que se hice com este tipo de informação. Os novos descriptores, algumas coisas podem não estar aqui contemplados também, pero esto não é um filtro que está, como decimos em Brasil, se está escrito em la piedra, se cambia, se atualiza, então esta é a última atualização, em acordo com as referências internacionais e também com a informação que está em la nota técnica para a recuperação deste tipo de estudo. Outro conjunto muito importante são os conjuntos de términos livres, que sempre vamos associar com os descriptores e tipos de publicação. E o motivo é para contemplar os documentos que todavia não estão indicados, estão em las bases de dados, pero não têm atribuídos seus descriptores, seus tipos de publicação. Então, para que no resultado não tenhamos um risco de perder estes tipos de documentos. Pero ustedes podem mirar aqui que 1.200.000 documentos já são um rango muito largo, já temos muito com a recuperação solamente de los descriptores e tipos de publicação. Pero pode acontecer de que um documento não esteja indicado, então não vamos a perder por não utilizar os términos livres. E hacemos aqui um conjunto de campos de búsqueda que vamos trabalhar em conjunto para ter o melhor resultado. Aqui eu empiezo com um conjunto de términos de título, e estes términos de título têm muito que ver, además del tipo de publicação, del método também, porque temos aqui o tópico clinical trial, temos las características del método, né, que é a randomização, aleatorização, o placebo, que nos ajuda a recuperar os tipos que necessitamos. E também aqui, em título, crossover e tipos de estudos que são os estudos multicêntricos, que podem, grande parte deles são os estudos que recuperam, que nos traem como resultado os ensaios clínicos também. E combinado com términos como studies, etc., para que o término multicêntrico não seja solamente um adjetivo, uma palavra que não tenha que ver com o tipo de estudo. Temos neste grupo 311.000 documentos. Repetimos o mesmo grupo com as palavras del resumen. E aqui temos um número muito largo de documentos, que é mais de 832.000 documentos. É importante dizer que nós probamos cada grupo que
está en la expresión de búsqueda que componen el filtro para evaluar si estes grupos están, se trae, se inclui grupo, por exemplo, de términos el resumen, se esto es relevante ou não é, então se prueba en la estratégia de búsqueda, se prueba separadamente para tomar esta decisão. Además da prueba, também utilizamos as referências para utilizar este tipo de documento, este tipo de término para tomar a decisão. E há grupo que é muito utilizado em TW, que são grupos que TW se recupera no título, no resumen e además de descriptor de assunto. Então, há uma combinação de términos com TW, que são palavras para doble ciego, para triplo ciego, para em vários idiomas também, porque isto é muito importante. Miren que quando trabalhamos com os descriptores de assunto, elegimos um idioma solamente para o descriptor. Não é necessário repetir em outros idiomas o descriptor, nem tampouco o tipo de publicação. Elegimos um idioma. Aqui nós elegimos o inglês, que é mais universal para todos os investigadores, que se utiliza mais em la investigação. Pero los tópicos que são términos que são livres, é importante que tenhamos uma tradução para idiomas diferentes, idiomas como em nosso caso, de nossa região, que se habla muito o espanhol, o português. Então, contemplamos aqui os términos, además de inglês, os términos em espanhol e português para que atenda esta recuperação en el título, que pode estar em um idioma original del documento, en el resumen, que pode estar en el idioma original del documento, para que se recupere também e não se perda el mínimo. Aqui vocês podem mirar o resultado 279. Estes conjuntos, eu vou falar pouquinho de la estratégia total depois de la exclusão. Estes conjuntos são combinados entre si, então o resultado não é a suma de los conjuntos, e sim, muito que tem aqui também tem aqui, muito que tem neste grupo de TI também estão na B, então muitos são comunes a todos os grupos, então a soma de todos eles vamos a quedar com um número. Há aqui uma especificidade muito interessante para a recuperação de ensaios clínicos. E aqui que eu tenho que fazer uma correção muito importante, porque eu necessito confirmar com Sueli também, pero o primeiro grupo de exclusão são os animais, os estudos que hablam especificamente de animais, porque há os ensaios clínicos que são veterinários, e a prioridade aqui são os ensaios clínicos que são para humanos. Então, este conjunto de exclusão é comum mirar este tipo de conjunto em as referências que vão a ser búsqueda de ensaios clínicos. Aqui porque animais and not humanos, porque eu estou excluindo aqui os estudos que hablam especificamente de animais que não tratam de humanos, pero todos que tratam de humanos, además que em algum momento sejam indexados com animal, interessa para o resultado. Por isso, este tipo de construção, este tipo de construção prioriza a recuperação de estudos que são com os humanos. Aqui eu tenho que fazer a correção. Estava falando com Sueli esta semana, quando estava construindo esta apresentação,
e mirei que quando recuperamos principalmente os estudos multicêntricos que está ali em los estudos que são os descriptores de assunto, como tipo de estudo, como assunto, há estudos multicêntricos que são retrospectivos. Estes estudos multicêntricos que são retrospectivos são os estudos que não caracterizam os ensaios clínicos. Então, há que excluir este tipo de estudo. Quando eu hice a búsqueda, eu mirei que os estudos retrospectivos estavam em la jerarquia de los estudos de coortes, que são tipos de estudos que são observacionais e que também não caracterizam os ensaios clínicos. Então, eu optei por utilizar aqui a jerarquia de que é este E05, a jerarquia de DEX, para estudos de coortes que vai explotar este tipo de estudo para não recuperar este tipo de estudo que é observacional e os estudos retrospectivos que estão aí. Pero mirando agora a apresentação de Sueli, eu entendi, Sueli, me corrija, por favor, se eu estiver equivocada, que podemos ter uma indicação de ensaio clínico e como ensaio clínico como tipo de publicação, ensaio clínico controlado, controlado aleatório, com descriptor estudos prospectivos. ¿Está correto isso, Sueli? Também? E vi Sí, en el árbol de decisión. Entonces, eu sí. não puedo excluir a categoria completa, porque em la categoria também estão os estudos prospectivos. Então, eu Ujú. tenho que excluir aqui solamente coortes e retrospectivos para não Sí. impactar en esta recuperação. Esta é a correção que eu vou fazer aqui. Então, não vou a corrigir, não excluir a categoria de tipo de estudo de coortes, mas sim os estudos retrospectivos, que são os que podem aparecer em la recuperação, principalmente de los estudos multicêntricos, que são contemplados em la estratégia de búsqueda, pero não nos interessa porque não são os ensaios clínicos. Então, isto eu vou a corrigir para que não impacte en el resultado. E outro tipo aqui são os tipos, vocês estão mirando aqui, type of study. Isto não é um campo de búsqueda para a recuperação. Isto quer dizer que eu estou excluindo os estudos observacionais, que são os tipos de estudos que estão en el filtro estudio observacional, que está está en la, la interfaz de búsqueda de la biblioteca virtual em Salu, que estes são aqui por detrás, vocês podem mirarem lá em el repositório de estratégias de búsqueda, que estão vários tipos de estudos observacionais que são recuperados aqui. Então, para que não se quede mesclado, porque muitas vezes, como utilizamos palavras, por exemplo, para a recuperação de ensaios clínicos, palavras de resumo, por exemplo, pode ser que uno se haga la citación de que hice un estudio observacional, pero que en el método utilizó para la fundamentación, para algo. Puede citar algo que sea con ensayos clínicos y va a recuperar como si fuera un ensayo clínico. Esto no nos interesa. Entonces, por eso la exclusión de tipos de estudos observacionais, quando são exclusivamente observacionais, para não mesclar com a recuperação de ensaios clínicos. E eu vou arreglar aqui a categoria, contemplando os estudos retrospectivos para exclusão. Então, vamos a quedar com a expressão de búsqueda sí. Aqui está o grupo de exclusão e aqui todos os outros grupos que são combinados para a recuperação de los tipos de estudo. Aqui vocês podem mirar que há menos documentos do que em la recuperação com estudos, como por exemplo, os tipos de publicações e também os descriptores. Por quê? Por conta das exclusões.
tá? De animales, e alguns destes tipos aqui, vamos a cambiar um pouco, provavelmente esse número vai ampliar um pouquinho, porque eu vou manter os estudos prospectivos aqui em la recuperação, pero vou sacar os retrospectivos, que estão indicados como retrospectivos, ok? Uma observação para fazer a exclusão, temos que ter muito cuidado por isso, por tudo que falei aqui, estar muito alinhado com a indicação e também não se deve fazer exclusão de términos livres. Nunca se deve fazer exclusão de términos livres, porque um término livre não garantiza que o documento esteja indicado com aquele término. A pessoa, o autor, pode ter citado o término livre em el resumen, que caracteriza um término que não seria indicado, pero esto se va a não queda muito bem para o resultado de estudo. Então, quando vamos fazer exclusões, trabalhamos mais especificamente com descriptores de assunto, ou que seja, tipo, se for o caso, tipos de publicação, nunca términos livres. Aqui é a mesma estratégia de búsqueda que nós hicimos a tradução para PubMed. É a estratégia da BVS traduzida para o PubMed. Pero aqui também eu vou arreglar este tipo de estudo. E PubMed, por que não utilizamos a categoria? Porque por la categoria de mesh, porque por defecto, PubMed já explota quando nós colocamos assim. BVS não. Temos para explotar o árbol del descriptor, temos que trabalhar com as categorias. Em PubMed, não. Então, também eu vou arreglar aqui em PubMed o filtro e vou arreglar também onde está publicado aqui no repositório de estratégia de búsqueda, que está com esta categoria. Aqui são as referências principais que nós utilizamos para a construção do filtro, que vocês podem aceder. Isto está também em la publicação que vamos fazer com as referências de todos os tipos, como se criou o filtro, estará especificado também nesta publicação. E estão aqui também para que possam consultar estes filtros que nós utilizamos e porque utilizamos determinadas palavras, está muito detalhado aqui também em los filtros. Aqui, o registro no repositório de estratégias de búsqueda. Aqui a tarefa, eu mirei algumas pessoas estão incluindo, eu agradeço a rede que está incluindo a tarefa, que vão ter um certificado diferenciado ao fim deste curso, porque vai incluir também este tempo que a pessoa dedicou para a inclusão do ensaio clínico, da tarefa de inclusão no repositório, que é um exercício, ok? Aqui também a documentação, Sueli já falou sobre isto, e quedo à disposição para dúvidas, Sueli, também, eu vou parar aqui de compartilhar Rose, as antes de dúvidas. parar, Sim, ¿tú puedes volver a la parte de estudios observacionales que hablaste que iba a sacar ahí la jerarquía? Me vou quedé con sacar, dudas. vou sacar a hierarquia porque essa hierarquia é de estudos de coortes, A especificamente. de cohortes. De coortes, Ah, e ok. abaixo este Ah, estudo está estudo prospectivo. Então, eu não sí. posso sacar a hierarquia total para não sacar os estudos prospectivos, Ah, sí. Ok. ok? Yo estaba confusa con la cuestión de si eras de estudios observacionales. No, es la Observacionales jerarquía não. de cohortes. Ah, ok, De ok, ok. coortes, porque Ujú. observacionales não tem hierarquia, né, Sueli? Solamente Sí, es esto que é, estaba chequeando aham. ahora. Ahora, ¿será que estaba en la jerarquía? Ahí fui a Não, não. revisar y no estaba. Não, é Ok, a hierarquia de estudo de coortes que está cohorts. equivocada aqui, porque não Sí. puedo poner para que
no incluye a los estudios prospectivos en la exclusión, porque podemos tener indicados ensayo clínico e estudios prospectivos juntos. Entonces, no puedo sacar. Esto que voy a arreglar. Ah, sí. Gracias. Ahora me confundí, pero ahora comprendí. Gracias. Bueno, bueno, entonces es esto. Voy a parar aquí de compartir. No sé si tiene dudas, si quieren aclarar algo. Yo he incluido la tarea en el chat para la tarea de indización. Hay un comentario de Caridad aquí. Excelente explicación a propósito de la emergencia de investigación de la COVID. Sí, hubo un cambio importante aquí en este proceso, ¿no? Para que se fuera posible, ¿no? Tener las vacunas más rápido. Bien, no hay comentarios ni dudas, entonces yo invito a todos y todas a abrir sus cámaras. Ya veo a Marlene Antesana. Tú eres de Bolivia, ¿verdad? Sí, Susana también es de Bolivia. Gloria de Ecuador, pero Gloria solo veo un cuadro negro aquí, no sé, parece que tu video... ahora sí, ahora te veo. Sueli, solamente Sí. no suba la presentación porque yo voy a arreglar la presentación. El video ok, pero la presentación yo voy a arreglar con la corrección de cohortes, ¿ok? Ok. Reni, tú estabas con su mano alzada, ¿no? Sí. ¿Quieres hablar? ¿Hay alguna pregunta? Creo que se puede abrir. Sí. Sí, buen día con todos. Por favor, lo de la tarea no se puede visualizar en el chat. No hay el enlace a la tarea. No se puede ver. Solo aparecen los contactos y no aparece nada más. Felicitaciones a todas. Ha sido un año muy productivo y nos ha ayudado muchísimo para disipar las dudas y aprender cómo debemos seguir trabajando con las revistas. Es muy importante para nosotros seguir participando con ustedes en las capacitaciones. Gracias, Reni. Gracias, Reni. Felicitaciones a todas. Yo he incluido nuevamente aquí, si ves que, déjame ver aquí, importante. Ahora he incluido como una exclamación para ver si aparece en el chat. ¿Apareció? Sí. Bien. Ya veo varias colegas aquí. Graciela. Jarim, ¿no? Mayara. Qué bueno, qué bueno. Déjame ver aquí, déjame abrir aquí para hacer una foto mayor. Listo. Entonces, sonrisa. Segundo más, voy a sacar otra. Ay, hubo un chat aquí. Más una vez. Perdón, es que apareció aquí justo en la hora un comentario ahí. Uno no apareció aquí. Más una foto. Sonrisa. Yo voy, yo voy Yo vou aproveitar, Sueli, para Ah, hacer uma invitação a todos, porque eu estava falando aqui com Verônica e vamos a sí. ter em la red uma apresentação em la penúltimo miércoles del mes, que vai ser dia 23 en el contexto de las presentaciones de fortalecimiento de la red. Vamos falar de evaluação crítica de la informação. Então, este tópico de evaluação crítica de la informação, nós vamos falar muito de este trabalho que estamos finalizando aqui, que é o trabalho com os filtros, a indicação, quanto é importante para auxiliar em la avaliação de documentos para inclusão em tipo de em outros estudos como de revisões e também para a toma de decisão.
Entonces, este es un trabajo que quedamos aquí 9 sesiones con 9 tipos que elegimos, que consideramos que son tipos muy, que son importantes, pero hay otros tipos de estudio. E com outros tipos também hicimos este trabalho, com mais tipos do que apresentamos aqui, mais de 25 tipos de estudo, e que isto é um passo, o trabalho de la indicação, o trabalho del filtro, de recuperação, é complemento, adelanta o trabalho de avaliação crítica de informação. Então, invito a todos para participar também dessa sessão, que vai ser neste horário, en el miércoles día 23 de noviembre. Entonces, enviamos para toda la red también la invitación en la fecha. Muchas gracias. Gracias, Rosimeire. Gracias a todos os colegas que estão em linha com nós. Agora nos vemos na próxima semana. El próximo miércoles, verdade? Abraços. Tchau, tchau. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.